Bien, una feliz tarde para todos, Dios les bendiga. Un saludo, esperando que este día haya sido de mucha bendición, cada uno en sus diferentes actividades en las que ha estado ocupado. Y tenemos un sábado más para aprender de la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, como ya lo venimos haciendo desde hace varias semanas atrás. Un saludo cariñoso, afectuoso para todos los que conocemos y los que no conocemos también, pero si están conectados aquí con nosotros es porque tienen ese interés también de ir al reino de los cielos. Bien, como el seminario del libro Apocalipsis, vamos por favor, este día vamos a ver varios libros, no solamente Apocalipsis, pero para poder entender un poco más el tema que tenemos hoy, vamos en primer lugar justamente al libro Apocalipsis, el capítulo 7, y donde estén en su casa, por favor, pueden buscar allí su Biblia, la Biblia convencional, corriente, de papel que usted tiene, o también su Biblia electrónica. Y vamos a buscar justamente el capítulo en el cual nos quedamos la semana pasada. Daremos primero una vista eh, somera aquí hasta estos primeros versículos y luego al final del tema volveremos aquí otra vez. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. El capítulo 7, por favor, donde ahí tenemos que dice, capítulo 7, versículo 1, recuerden que capítulos números grandes, versículo número pequeño, 7, 1, ahí empezando. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Y de ahí entonces, desde el versículo 5 en adelante, comienza a mencionar las tribus de Israel una por una. El sello de Dios, diferente a los 7 sellos que estudiamos la semana pasada. La semana pasada también hicimos una distinción entre un detalle y otro. Los 7 sellos son acontecimientos históricos que Dios le reveló de antemano a su pueblo para que conociera el tránsito de la historia, para que supiera en qué estación de la historia cristiana se encontraba y también para que supiera cómo reaccionar, qué hacer, extrayendo herramientas de la palabra de Dios, qué hacer en cada trayecto de la historia cristiana. Pero el sello de Dios es un asunto distinto. Yo lo voy a anotar aquí en el chat cuál es la palabra que escribe Juan ahí, la palabra griega, que él, por supuesto, lo voy a escribir en español porque no la puedo, por supuesto, escribir con caracteres griegos antiguos, pero esa es la palabra ahí, la que les he colocado en el chat. Esa es la palabra exacta que Juan escribe ahí, la palabra fragis, que es un sello distintivo que muestra algo así como una propiedad, como un derecho de propiedad. Eso es la palabra que Juan utiliza allí para hablar del sello. Este sello es, como estoy diciendo, distinto a los 7 sellos que estudiamos la semana pasada. Y vean ustedes que dice, habla de los 4 vientos de la tierra, de las 4 esquinas de la tierra. Por supuesto, esto no quiere decir que la tierra sea plana o cuadrada. Ustedes saben que tenemos desde hace unos 3 o 4 años, ha resurgido otra vez una opinión de que la tierra es plana. Si la tierra fuera plana, amigos, entonces los barcos que vienen de China y que vienen a traer mercancías aquí a América, simplemente cuando van en la mitad del Océano Pacífico, se caen al vacío, se derraman en el vacío infinito del universo porque la Tierra es plana. No, no. Si el barco llega aquí a Panamá y el barco sigue su curso y llega a Nueva York, o sigue su curso hacia el mar Mediterráneo y después pasa el canal de Suez y sigue por el Océano Índico y vuelve a llegar a China, pues realmente se comprueba lo que dijo Galileo, que la Tierra es redonda, y lo que comprobó también el navegante de Magallanes.
De tal forma que esto no quiere decir que la Biblia está apoyando que la tierra es plana, sino es una forma de decir la Biblia de cómo Dios tiene a sus ángeles comisionados para detener las catástrofes en la tierra. No solamente catástrofes naturales, sino también conflictos bélicos de gran escala y cualquier otra amenaza que ponga en riesgo la integridad física de la humanidad entera. Entonces, los cuatro vientos es esto, los cuatro vientos es cualquier eventualidad que atente con extinguir la raza humana en masa, ya sea conflictos militares, guerras, conflictos, estallidos sociales, movimientos sociales o una eventualidad como la que estamos viviendo este año del COVID. Esos son los vientos. Es decir que aquellos aspectos, aquellas catástrofes o aquellas calamidades que vemos que son terribles para la tierra, realmente pudieran ser peores, pero es el cuidado restrictivo de Dios, el amor de Dios por el mundo, especialmente por su pueblo, el que comisiona a los ángeles para que mantengan a la tierra protegida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esos mares que vemos allí son entonces las muchedumbres, digamos, en estado de zozobra que hay en el mundo por causa de tantas problemáticas. Entonces viene del este, surge entonces otro ángel con el sello del Dios vivo. Esta palabra es muy importante, la que aparece allí en los versículos 2 y 3, el sello del Dios vivo, porque demuestra digamos, Dios no es letra muerta, Dios no es un concepto, Dios no es apenas un sustantivo, no es apenas una invención, como han dicho varios filósofos a lo largo de la historia y más recientemente, una invención de la mente para mantener a los seres humanos dominados por el temor o para servir por algún interés. No, hay demasiadas evidencias de tipo biológico, histórico, arqueológico y en otros campos más que demuestran claramente que Dios existe. Entonces Dios no es letra muerta, Dios está vivo y su mayor evidencia, sus mayores dos evidencias es la palabra de Dios aquí en la tierra, a la cual Dios ha cuidado de forma impresionante, y su propio Hijo Jesucristo que reveló el carácter de Dios. Pero para entender mejor este asunto del sello, es importante acudir a otros libros de la Biblia y nos ha parecido que una forma bien, vamos a decir, sencilla de entender el tema del sello es yendo al Evangelio. Por eso entonces vamos a colocar allí, por favor, en pantalla la presentación que tenemos para este sábado y les invito a todos, por favor, ahí en su casa, en su Biblia, que puedan buscar el libro de Mateo. Por favor, busque el libro de Mateo, el capítulo 24. Y vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Cuando usted vaya al capítulo 24 de Mateo y encuentra ahí uno de los discursos de Jesucristo, este discurso de Jesús que se extiende hasta el capítulo 25, tiene dos partes y que es un discurso que es motivado por una pregunta de los discípulos. Los discípulos cuando salen del templo, ellos quedan un poco desconcertados porque Cristo ahí tiene el último encuentro con sus adversarios antes de todo lo que significó su pasión y su muerte. Y cuando Jesús está saliendo del templo, él dice, he aquí vuestra casa les es dejada desierta. Unas palabras con las que Jesús estaba diciendo, este sistema pronto va a terminar. Le estaba diciendo él a sus adversarios. Los discípulos quedaron desconcertados por esa declaración de Cristo, aquí vuestra casa dejada desierta. Y entonces los discípulos comienzan a mostrarle al Señor la solidez de las estructuras del templo, las diferentes dependencias, la belleza de las construcciones, el ingenio que tuvieron ahí los constructores y todo el trabajo en el cual, irónicamente, el rey Herodes el Grande había invertido tiempo y dinero en remodelar esa estructura, más que todo para engrandecer su ego, pues. Pero entonces Jesús le sale al paso y le dice, mire, ¿saben qué? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y si los discípulos estaban desconcertados con la declaración anterior, ahora quedaron realmente, digamos, desenfocados, no sabían qué pensar. Y justamente Jesús estaba diciendo la verdad, porque, siguiente lámina, por favor, porque allí
esa declaración de Cristo de no quedará piedra sobre piedra se cumplió lamentablemente y dramáticamente en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era por los romanos. Ustedes ven ahí ese alto relieve que ven allí en la fotografía de la derecha, una obra de un artista italiano que muestra no solamente la destrucción del templo, sino también cómo los romanos se llevaron los utensilios, el mobiliario que había en la parte interior del templo. La ciudad de Jerusalén quedó arrasada en esa ocasión, incluyendo su joya, incluyendo su construcción principal, que fue el templo. Siguiente lámina, por favor. De esto tenemos estas evidencias. Ahí tenemos parte de las piedras del templo en la fotografía de la izquierda, y en la derecha el mundialmente conocido Muro de los Lamentos, sobre el cual la comunidad arqueológica está dividida en cuanto a si es o no es el último vestigio del templo de Jerusalén. Pareciera que la opinión se inclinaría a que no es, a que pertenece a otra construcción distinta y que simplemente la comunidad judía ha tomado esto para, digamos, mantener viva su fe. En todo caso, si no fuese, entonces se hubiese cumplido literalmente lo que Cristo dijo. Y si no lo es, pues queda solamente este solo muro nada más. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando Cristo dice esto, aquí no quedará piedra sobre piedra, los discípulos no podían quedar con esa inquietud así nada más. Y entonces, yendo enfrente de la ciudad, ahí en la pequeña colina que está frente al centro histórico de Jerusalén, que también lo era en aquel momento, hace 2000 años atrás, ellos entonces le dijeron a Jesús, llevándolo aparte, le dice, Señor, ya como que estamos entendiendo lo que tú quieres decir, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ahí en la mayoría de sus Biblias dice y del fin del siglo, pero realmente la palabra que escribió allí Mateo fue la palabra cosmos, que significa mundo. Entonces, muy bien, en el lenguaje koiné, griego koiné del primer siglo. Entonces, realmente esta es una pregunta que nos debe llenar de mucha reflexión por lo siguiente. Los discípulos no sabían en ese momento que Jesús iba a morir en la cruz. Ellos no sospechaban lo que iba a pasar horas después. Los discípulos no menos sabían que Jesucristo iba a resucitar. Tampoco sabían que Jesucristo iba a ascender al cielo y mucho menos sabían que Jesús iba a retornar por segunda vez. Por lo tanto, esta pregunta que está allí, que ustedes ven allí, no se refiere a la segunda venida de Cristo, porque los discípulos no están pensando en ninguno de estos acontecimientos, ya les dije. De tal forma que aquí los discípulos están hablando de una venida especial. Y como Jesús acaba de salir del templo y dice, esta casa les he dejado desierta, y además está diciendo, aquí no quedará piedra sobre piedra, esas dos imágenes quedan en las mentes de los discípulos, y cuando ellos formulan allí la pregunta y mencionan la palabra venida, ellos lo que están hablando es de la entrada triunfal del rey a la ciudad para tomar la posesión del cargo como rey, para que suceda algo así como lo que ocurre hoy día en nuestros países, cuando hay unas elecciones y uno de los candidatos resulta ganador y es proclamado como ganador, entonces está en ejercicio un presidente que está en funciones y hay un presidente electo. Entonces solamente falta para que llegue la fecha que está establecida en la Constitución o el mecanismo que el país haya determinado, para entonces que este nuevo gobernante tome posesión del cargo. Pues en esa dirección va la pregunta de los discípulos. O sea, ¿cuándo será el momento? Dinos cuál es la fecha para que tú tomes el cargo, para que de una vez por todas llegues a ser el rey de Jerusalén. Y cuando ellos hablan ahí del fin del mundo, ellos están hablando de un poco mejor, como dicen nuestros amigos testigos de Jehová en su versión de las traducciones Nuevo Mundo, ellos colocan ahí la expresión el sistema de cosas, es decir, para que este sistema actual que tenemos, en el cual los romanos están gobernando y que el Sanedrín entonces está respondiendo también al gobierno romano, ¿cuándo es que tú, Señor, vas a venir a tomar posesión del cargo para que acabes con este sistema que actualmente está gobernando a Israel? Es decir,
Jesucristo iba en una dirección y los discípulos iban en otra dirección. Por esto, entonces, Jesucristo comienza, por favor, la siguiente lámina, Jesucristo comienza a hablarles de las señales, pero estas señales, a medida que él va avanzando en su descripción, no tienen que ver nada con una posesión física del reino, de una toma del poder, de una toma del trono, sino que ahora Jesús les está hablando de una manera muy inteligente en dos tiempos. Jesús, o hasta en tres tiempos, porque Jesús les está hablando en primer lugar en términos del primer siglo, de la iglesia primitiva, de lo que iba a ocurrir en los años inmediatamente posteriores a esos años que ellos estaban viviendo. También Jesús en algún momento se va a referir a la Edad Media, y también Jesús se está refiriendo a nuestros tiempos, a los tiempos finales. Y es cuando Jesús comienza a hablar allí de que habrá nación contra nación, reino contra reino, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, eventos que han venido sucediendo en la humanidad en los últimos 20 siglos, y a medida que los siglos han ido avanzando, estos eventos se han ido multiplicando. Es lo que contiene entonces la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos entonces cómo las señales que Cristo presentó allí en el libro de Mateo, capítulo 24, son señales que se están cumpliendo hoy de manera dramática. Si, por ejemplo, si hablamos del COVID, de la pandemia que tenemos en la actualidad, es una de las pestes que menciona la Biblia, porque recuerden que esta es la última. Pero ya ha habido recientemente una de influenza, también el ébola, también el SARS, la gripe H1N1, y aunque tenemos ahorita un proceso de COVID, pero la pandemia más dura que los biólogos temen es una relacionada con la migración de las aves, con el proceso migratorio de las aves, porque por causa del cambio climático y todo este trastorno que tenemos en el mundo, entonces las aves han visto trastornados sus patrones de migración, y el peligro latente que hay es de la gripe H5N1, que eso sí pondría en un riesgo bastante alto la población del mundo. Eso solamente por decir la palabra peste, pero también los terremotos, pues todos los años ya no hay uno. Yo recuerdo hace varios años, varias décadas atrás, el mundo se quedaba asombrado cuando ocurrió un terremoto en tal sitio, pero ya cada año que pasa a estas alturas de la vida, ya son varios los terremotos que ocurren en diferentes partes del mundo. Guerras, bueno, casi que todos los países del mundo en la actualidad están peleados unos con otros por alguna razón o por otra, pero el tema de la guerra y del enfrentamiento de los países es algo prácticamente cotidiano. Y así también los desastres, los estallidos populares y todo lo que está ocurriendo en este mundo convulsionado. Siguiente lámina, por favor. Pero entonces Jesús dio una señal que fue una señal absoluta y que quizás para algunas personas pasa desapercibida, pero es una señal absoluta en términos que eso alcanza toda la tierra, y es esta señal que tenemos ahí en Mateo 24:14. Cuando Jesús dice ahí que la señal definitiva que va a marcar el fin del tiempo de oportunidad para los seres humanos es que este evangelio del reino, es decir, la verdad completa, doctrinal de la palabra de Dios, se predicará en todo el mundo por testimonio o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio que aparece allí tiene un doble sentido. La palabra testimonio, en primer lugar, quiere decir para conocimiento de las naciones, es decir, como que todo el mundo va a escuchar, o sea, nadie va a poder decir yo no supe, yo no sabía, a mí no me dijeron, no me contaron, es decir, va a llegar un momento donde todo el planeta Tierra va a saber del tema de la palabra de Dios, del Evangelio, pero también la palabra testimonio significa allí esa palabra técnica que yo les dije a ustedes en nuestra primera lección, que tiene que ver con la revelación profética. Es decir, que por la revelación profética que el mismo Jesucristo hizo, porque ahí Jesucristo en ese capítulo 24 está cumpliendo funciones de profeta, porque está anticipando el futuro, les está contando a los discípulos lo que va a ocurrir en el futuro. Pero también los profetas significan todos los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo, que han hablado acerca del fin del mundo y de la venida de Cristo a la tierra. Todo eso significa la palabra testimonio. Luego entonces, pasando a la siguiente lámina,
Yo quiero, por favor, disculpen la molestia, yo les voy a pedir que pongan su manita allí en Mateo 24, donde estamos ahora, y busquen ahora en su Biblia el libro de Lucas, Lucas el capítulo 21, por favor. Lucas el capítulo 21. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una de estas secciones de la Biblia donde el mismo relato aparece en diferentes libros. Por ejemplo, si usted hiciera una comparación de estos libros del Antiguo Testamento que se llaman Reyes y Crónicas, los dos libros de los Reyes y los dos libros de las Crónicas, y también podemos incorporar ahí parte de los libros que escribió Samuel, ustedes van a ver en ambos libros relatos parecidos. Si usted, por ejemplo, estudia el relato de la vida del rey Salomón o del rey David, usted los va a encontrar tanto en los libros de los Reyes como en los libros de las Crónicas. La vida de David la va a encontrar en los dos libros de Samuel y también la va a encontrar en los libros de las Crónicas. Y la vida del rey Salomón la va a encontrar en los libros de los Reyes y en los libros también de las Crónicas. Pero cada una tiene un enfoque distinto. Así también ocurre lo mismo con los evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no uno nada más? Era más fácil escribir un solo evangelio, algunas personas pueden decir. Pero realmente de lo que se trata de los 4 evangelios es que cada escritor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ofrece una perspectiva distinta de Jesucristo, de tal manera que eso hace de Jesús el personaje más completo, más versátil que ha pisado el planeta Tierra. Ahora bien, dirigiéndonos al capítulo 21 de Lucas, en el versículo 25, tal cual como lo tiene ahí en la lámina, este versículo es el mismo que está allí en Mateo 24. Si usted, como le dije, que colocara su manita allí en Mateo 24, este capítulo de Lucas 21-25 es el mismo que usted va a encontrar en Mateo 24-29. Usted compara Mateo 24-29, allí va a esta parte de la Biblia, ahí donde tiene su manita puesta. Usted ve ese versículo 24-29 y lo compara ahora con Lucas 21-25 y va a encontrar que se trata de lo mismo. Va en la misma dirección, pero Lucas 21 ofrece una información adicional que no aparece allí en Mateo 24-29, porque en lo que coincide Lucas aquí es en la primera parte del versículo, la primera parte, donde dice, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Hasta ahí coincide con el relato de Mateo. Pero ahora Lucas complementa, ¿no? Ustedes que Lucas ahora complementa e inserta una información que no dice Mateo, porque dice, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Yo quiero decirle que este versículo de Lucas y el que viene a continuación de la siguiente lámina recogen bastante de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, que en la lámina anterior y esta lámina, Lucas capítulo 21, 25 y 26, está presentando aquí una señal adicional de la venida de Cristo, que es la angustia del ser humano. Si usted, por ejemplo, en este momento, si usted pudiera resumir en una sola palabra cuál es la emoción o el sentimiento, la expresión principal que tiene la raza humana en este momento, sin duda alguna, que es una palabra que tiene que ver con sufrimiento o que tiene que ver con crisis. Puede ser la palabra miedo, puede ser la palabra temor, puede ser la palabra ansiedad, puede ser la palabra angustia, puede ser la palabra depresión, puede ser también zozobra, desasosiego, cualquiera de esas, porque estamos en un momento histórico que hasta el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido declarado que está contagiado por el COVID. Entonces imagínense ustedes, si una figura que representa tanto poder, alrededor del cual deberían haber las más grandes medidas de seguridad, y sin embargo también está contagiado, entonces cualquier persona en cualquier rincón del planeta puede pensar, entonces aquí nadie está a salvo.
todos estamos con una espada de Damocles encima, todos estamos con una sentencia de muerte a nuestras espaldas. Por eso dice ahí la Biblia, desfalleciendo los hombres. Es decir, que en lo personal, esta cita bíblica que estamos viendo, estas láminas, son una de las láminas que no solamente interpretan y representan mejor lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, que es y que se constituye en una señal inequívoca del pronto regreso de Cristo a la tierra, sino que también está mostrando el actual estado del mundo y en cuál error nosotros no deberíamos caer, de caer en esta misma ansiedad, en esta misma preocupación, porque Dios nos está mostrando a través de las escrituras una especie de brújula, una especie de mapa de ruta, de guía, de camino que tenemos que seguir para que los eventos no nos sorprendan y nosotros, puestos en las manos de Dios, podamos desarrollar las mejores virtudes, las mejores reacciones, las mejores respuestas a la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Estos versículos también tienen otra lectura, otro significado, el cual nosotros los podemos, digamos, comentar en otra entrega, en otro momento, solamente que no es para los fines que tenemos hoy. Entonces, muy bien, seguimos adelante con el estudio. Y en la siguiente lámina, entonces, Cristo llega a un punto determinante, porque luego en el versículo 30 de Mateo, volviendo a Mateo otra vez, por favor, disculpe, volviendo a Mateo otra vez. Entonces, Cristo, después que menciona allí su segunda venida, que es el versículo 30, que dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles, estoy hablando de la Biblia. Entonces, Jesucristo pasa por todo eso y llega al versículo 36. Y entonces aquí Cristo responde, le está respondiendo puntualmente la pregunta original que hicieron los apóstoles y que motivó todo este discurso que Jesús ha dado hasta ahora. Cuando dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Mire, querido hermano y amigo, si hay alguna persona que viene a usted y le dice, mire, ya yo hice los cálculos, ya saqué la cuenta, la venida de Cristo es tal fecha. No le presta atención, porque esto es una declaración determinante de Jesucristo que dice el día y la hora nadie lo sabe. Esto es algo que siempre el enemigo ha tratado de hacerlo, inclusive el enemigo ha suscitado en el mundo movimientos importantes para tratar de establecer una fecha. La última que yo recuerdo fue del 28 de diciembre del año 2012 y hasta se hizo una película acerca de esto, porque el enemigo quiere que las personas se confundan. Es algo así también como el tema del rapto secreto. El enemigo quiere que las personas crean en la doctrina del rapto. Detrás de eso hay una cantidad de información importante que en algún momento vamos a compartir, pero que el tema del rapto no tiene en la Biblia, ni tiene, digamos, argumentación textual de que la sostenga de la lengua original en la que se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento, tampoco la tiene desde el punto de vista de la cronología sobre la cual supuestamente se basa y es inconsistente con el tema de la Biblia de la segunda venida de Cristo. Todo esto está relacionado con una posición en cuanto a asignar una fecha de la segunda venida de Cristo y asignarle años de eventos a el desenlace del fin de esta tierra. Siguiente lámina, por favor. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cristo, entonces, después que dice en el versículo 36, el día y la hora nadie lo sabe, ahora Cristo procede y abre la segunda parte de ese mismo discurso que aparece en Mateo capítulo 25. Es decir, cuando usted ve hoy, en este momento su Biblia y usted ve Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, aunque usted los ve separados por capítulos, pero realmente se trata de un único discurso, donde en la primera parte del discurso Cristo da señales, como cuando usted va por una autopista y ve ahí las señales viales, usted se dirige a una población específica. Por ejemplo, usted sale de Caracas y va a Barquisimeto, va a Maturín o va a San Cristóbal, y a medida que usted va avanzando en la vía, usted va encontrando allí señales. Por ejemplo, hay señales de tránsito, pero también hay señales que le indican la proximidad de las ciudades. Por ejemplo, usted va en el camino y dice, mira, aquí hay una curva fuerte, más adelante va a encontrar un puente, más adelante una recta, más adelante un cruce, más adelante paso de ganado, etc.
Pero también va a encontrar otro tipo de señales que dice, por ejemplo, Barquisimeto a 300 kilómetros, San Cristóbal a 200 kilómetros, Mérida a 100 kilómetros, y también ve las otras ciudades que están ahí. Pues para eso sirven las señales del capítulo 24, para que la persona vea, sepa, que tenga una idea de lo que viene a continuación y a cuánta distancia probablemente se encuentra del destino final. Pero el capítulo 25 ya no se trata de las señales de tránsito, ya no son las señales que usted ve amarillas o rojas o verdes que las ve allí en la vía, sino que ahora estas son las recomendaciones, o sea, ¿qué debes hacer para emprender el viaje? Es así como que cuando usted tiene el vehículo y entonces antes de viajar debe entonces chequear la liga de freno, chequear los cauchos, chequear el líquido del volante, chequear cómo están las luces, todo, chequear si tienes allí el triángulo de seguridad, el caucho de repuesto, todas esas son las recomendaciones. Es decir, antes de comenzar a viajar, toma todas tus precauciones para que cuando suceda algún evento ya tú estés equipado y sepas lo que vas a hacer. De esto se trata Mateo 25 y es lo que Jesucristo les va a decir a continuación a los apóstoles. Jesucristo les está diciendo, lo importante aquí no es la fecha, porque ustedes lo que quieren es satisfacer una simple curiosidad. Y además de satisfacer una simple curiosidad, ustedes están interesados en el reino material. Es impresionante cuando Jesús está frente a Pilato, que eso lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, del versículo 36 en adelante. Es impresionante cuando Pilato le dice a Jesús que le hable del reino. Bueno, si eres un rey, entonces tienes un reino. Entonces Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos, los 12 apóstoles, Pedro, Juan, Bartolomé, etc., esos 12 pelearían por mí y me liberarían. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, Jesús estaba claro en que él estaba en un tema y los discípulos estaban en otro tema. Ellos estaban totalmente dominados en su mente por el tema del poder. Recuerden ustedes que la mamá de Juan y Santiago fue a hablar con Jesús para que cuando Jesús ya tomara posesión del reino, nada más y nada menos colocara a uno de sus hijos como primer ministro y el otro como ministro de finanzas. Coloca a mis hijos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Imagínense ustedes esa petición, porque los discípulos estaban dominados por el tema del poder, por el tema material. Así también hoy día, muchos de nosotros que decimos que seguimos a Dios o que queremos estar con Dios, estamos más dominados por el tema económico, por la preocupación de que voy a perder mis bienes materiales o cualquier preocupación económica y que esto absorbe mi aspiración de ir al reino de los cielos y la seriedad si en verdad yo quiero dejar este mundo y vivir con Cristo en el reino celestial. Entonces, de estas recomendaciones que Jesús da, la primera la encontramos ahí, por favor, en Mateo 25. Vean allí en su Biblia, que es la fábula, la historia, la parábola de las 10 vírgenes. Y usted entonces va viendo ahí en la Biblia cómo dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que se alistaron para recibir al esposo. Estamos hablando aquí de una ceremonia de bodas. En aquellos tiempos se estilaba que el novio llegaba de último, no como hoy que la novia llega al final, sino el novio llegaba de último. Y estas vírgenes que están ahí son como las chicas del cortejo, ¿no? las que acompañan a la novia, las chicas del cortejo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que todas tenían sus lámparas, pero que 5 de ellas eran inteligentes, eran precavidas, eran anticipadas y las otras 5 no. Porque las inteligentes, además de sus lámparas, ellas tenían su lámpara que era alimentada con aceite de oliva que mantenía esa llama viva. Además de esa lamparita que tenían, además de eso tenían un recipiente adicional. Un recipiente, un frasquito, otro recipiente adicional donde tenían más aceite por si acaso el aceite de esta lámpara que estaba ardiendo se extinguía. El asunto es que dice el versículo 5 del capítulo 25 de Mateo que en algún momento todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron.
Voy a decirles que en primer lugar, esta parábola se refiere, por supuesto, a todo el mundo cristiano en general. ¿Por qué? Porque usted observa el cristianismo de hoy, usted mira a la iglesia católica, usted mira a la iglesia evangélica, mira a la iglesia presbiteriana, mira a la iglesia adventista, mira a la iglesia de los mormones, mira a inclusive los mismos testigos de Jehová, usted mira todas las denominaciones y usted seguramente va a estar de acuerdo conmigo en que hoy día las iglesias en forma general están dormidas. O sea, hoy día y con esta sacudida que estamos viviendo en el planeta Tierra de la pandemia, las iglesias cristianas han retrocedido en su nivel, en su predicación, en el poder de su predicación, han retrocedido en el compromiso de las personas, en el poder efectivo en la gente, han bajado de nivel en forma general el cristianismo. Por eso dice la Biblia, cabecearon todas y se durmieron. Pero también además de esto, esta historia de las 10 vírgenes se refiere a la iglesia adventista en forma muy particular. Y le voy a decir por qué. Porque el versículo 1 del capítulo 25 dice que ellas estaban esperando al esposo, esperando al esposo. Entonces, bien, ¿qué quiere decir la palabra adventista? ¿Qué quiere decir esa palabra adventista? La palabra adventista pertenece a la familia de palabras del término adviento, que quiere decir venida, regreso, venida. Por lo tanto, un adventista es una persona que él está proclamando que él cree en la segunda venida de Cristo, que lo está esperando y que no solamente lo cree de boca, de confesión, sino que su vida marcha en dirección o está en congruencia con esa creencia que él proclama. Por lo tanto, esta parábola se refiere también de un modo específico a la iglesia adventista del séptimo día. Pero vean ustedes lo que dice ahí, pero todas se durmieron. Esto se parece a lo que vimos en el mensaje a la Odisea, en la segunda lección que nosotros tuvimos hace unos 15 días atrás, donde estudiamos 3 semanas atrás, donde estudiamos allí la iglesia de la Odisea, donde vemos que es tibia, que no es fría ni caliente, una iglesia comprometida que está adormecida en el materialismo y en el secularismo de este mundo. Pero vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina dice que a la medianoche, cuando todas estaban dormidas, pues qué bueno que hubo alguien que se quedó despierto y a la medianoche se oyó un clamor que dice, aquí está el novio, salid a recibirle. Yo quiero decirle que esto tiene una doble connotación. La primera de estas es algo que voy a mencionar y que lo vamos a estudiar en su momento cuando lleguemos al capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando pasemos por esa lección, lo voy a volver a repetir otra vez. Pero este clamor fue un gran despliegue de la predicación del tema específico de la segunda venida de Cristo que ocurrió en la primera parte del siglo XIX. Desde el inicio del siglo XIX, más o menos como hasta el año 1850, un gran despliegue del tema de la segunda venida de Cristo en diferentes partes del mundo. Pero también esto se refiere a una actividad de proclamación del Evangelio de Jesucristo que todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha ocurrido? Porque Jesucristo dijo allá en Mateo 24:14, una de las láminas que vimos hace como unas 7 láminas atrás, que dice, y será predicado este evangelio para testimonio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es decir, que este versículo 6 que estamos viendo aquí del Mateo 25 es aquel mismo de Mateo 24:14, pero ahora presentado de una manera distinta. O sea, está hablando de este gran movimiento de predicación del evangelio mundial que habrá dentro de muy poco, pero que todavía no ha ocurrido. Es decir, que ¿dónde estamos nosotros en este momento, ya hoy, en los términos de Mateo 25? Estamos justamente en el versículo 5. Estamos en el versículo 5 y en cualquier momento puede estallar el versículo 6. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque lo que viene a continuación es también bastante neurálgico. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que en ese momento, cuando dicen, aquí viene el esposo, está llegando, salgan a recibirle, entonces ya era la medianoche, las chicas que no tenían el aceite adicional se daban cuenta que la llamita que tenían ya se estaba apagando, ya se estaba volviendo muy tenue, muy débil y se estaban quedando sin lámpara.
Y entonces ellas le dicen a las otras que sí tenían el repuesto, dennos de su aceite, compartan con nosotros el aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. A lo que las otras muy acertadamente le dicen, mira, nosotros quisiéramos, pero con esto no vamos a solucionar nada, porque si les damos va a ser insuficiente tanto para ustedes como para nosotros, y lo que va a pasar aquí es que todas nos vamos a quedar sin aceite. Así que les recomendamos más bien que vayan a los que venden aceite a ver si a esta hora de la medianoche puede ser que encuentren. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia habla de dos experiencias distintas. Unas estaban tranquilas, unas estaban confiadas porque podían contar con más aceite para que su llama fuera fuerte, para que pudieran alumbrarse en la penumbra de la noche, mientras que en otras comenzó el desespero, desencajadas, totalmente desestructuradas. Yo quiero decirles que en términos del mundo entero, del mundo completo, la foto el cuadrito que tenemos ahí a la derecha representa este mundo en la actualidad que no tiene de dónde agarrarse, no tiene de dónde afirmarse. ¿Por qué? Porque el ser humano simplemente ha aprendido a confiar en lo que tiene en el bolsillo, en lo que tiene en el banco, o si tiene un arma, o si tiene un grupo de guardaespaldas, o si tiene unos amigos poderosos allí. Y cuando todo eso falla, cuando nada de eso le sirve, cuando siente que el piso se le mueve, entonces queda totalmente sin plataforma de donde sostenerse. Mientras que estas otras son personas que han aprendido a confiar en Dios. Así que dos experiencias distintas en la hora crítica. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vean ustedes, la Biblia dice, y las que estaban preparadas, un adjetivo calificativo que da la impresión de un producto terminado, es un participio, ven ustedes que termina en adas, un participio, algo terminado. Las que estaban preparadas, no dice las que se estaban preparando, no dice eso, las que estaban pensando en prepararse, las que estaban en el proceso de prepararse, no, las que ya estaban listas, preparadas, entraron con él a las bodas, entraron con él. Siguiente lámina, por favor. Y mientras ellas entraban, las otras fueron a comprar allá aceite en lo profundo de la lejanía de la noche y regresaron con las tablas en la cabeza porque no encontraron aceite. Así que tocan a la puerta y dicen ahí, ábrenos, Señor, ábrenos. A lo que entonces viene lo que personalmente yo considero que esta lámina, a pesar de que es muy simple, de que tiene 3 palabras nada más, pero esta lámina realmente contiene el contenido, disculpen la redundancia, el contenido más significativo de esta tarde, porque Jesucristo allí encarnando al novio dice, no las conozco. O sea, ¿cómo es posible? O sea, habían sido invitadas, habían cumplido con los requerimientos, pero la parábola hace énfasis en un elemento específico que es el aceite. Es decir, la parábola, el tema de las parábolas es que las parábolas, como son historias, y la historia tiene una moraleja, entonces en la historia se hace más énfasis en el elemento en el cual se quiere insistir con la moraleja. Entonces aquí el tema es el aceite, la lámpara, no son los otros elementos. Pero el aceite tiene un símbolo importante que lo vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero resaltar de esta lámina es que Cristo dice aquí, no las conozco, pero ¿cómo no las va a conocer? Si estaban ahí, era porque eran invitadas. Sí, eran invitadas. Pero, ¿qué dice el Evangelio? Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios haga acepción de personas, no porque Dios diga, este sí, este no, este sí quiero que se salve, este no quiero que se salve, porque entonces caeríamos en el tema de la predestinación. Y si eso es así, entonces es una burla lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque entonces Cristo murió por unos sí, por otros no, pero no es así. Porque Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, es porque el ser humano, por su propia decisión, decide si ser un escogido o no. Pues estas chicas fueron invitadas, pero por su descuido, por no hacer la provisión que debían hacer, entonces el mismo novio en persona les dice, lo siento, no las puedo dejar entrar
porque no hubo comunicación entre nosotros, no hubo comunicación, no nos pudimos entender nunca. Y entonces dice la Biblia de una manera muy fuerte, dice, y se cerró la puerta. Atención, cuando tú escuches cuando tú leas en la Biblia y veas esa expresión y se cerró la puerta, eso quiere decir un fin de tiempo de oportunidad, un fin de tiempo de gracia. Cuando tú ves el libro de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, hablando del arca de Noé y del diluvio, la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca antes de que, por supuesto, viniera la lluvia. Ahí, en ese acto se acabó la oportunidad para los seres humanos de aquel entonces. Cuando vas ahora al libro también de Génesis, en el capítulo 19, narrando la historia de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles cierran la puerta, dice, y cerraron la puerta, allí se acabó la oportunidad para los habitantes de Sodoma. Y ahora en tercer lugar vemos aquí, como dice la Biblia, y se cerró la puerta. O sea, se cierra el punto de oportunidad para los seres humanos. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? El aceite, que es el punto focal de la enseñanza de esta tarde. ¿Cuál es el simbolismo, el significado del aceite? El aceite de la unción espiritual del Espíritu Santo. ¿De dónde nosotros sacamos por qué tenemos que afirmar y decir que ese aceite que aparece en la parábola como el elemento clave que determinó la salvación de unas y la perdición de otras? ¿De dónde nosotros sacamos la idea de que es el Espíritu Santo? Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, vamos a ver, vean ustedes este versículo tan revelador. Por eso yo decía que hoy vamos a estudiar varios libros de la Biblia, y por qué decimos que el aceite es el Espíritu Santo. Vean ustedes esta cita del libro de los Hechos 10:38, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, ahí en ese versículo vemos de una manera clara que recuerden que el Antiguo Testamento, los símbolos del Antiguo Testamento, el santuario y todo el sistema del Antiguo Testamento es símbolo para el tiempo presente, dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:9. Entonces, de igual forma también sucede con el Espíritu Santo, que en esta nueva dispensación cristiana, en la era cristiana de Jesús para acá, nuestro aceite de ungimiento es el Espíritu Santo, y Cristo, como ustedes ven ahí, él lo recibió también, y ese Espíritu Santo lo capacitó para lo que tiene ahí más abajo, para hacer bienes, para sanar, porque Dios estaba con él. Así que ahí tenemos la explicación de por qué el Espíritu Santo es el significado del aceite de la parábola. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otros versículos que están relacionados con la lección que usted tiene que escribir sus respuestas, que es la lección número 4 de nuestro estudio, y noten ahí lo que tenemos ahí. En él, es decir, en Cristo, también ustedes, vosotros y yo, por supuesto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, vean ustedes esta palabra que aparece aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué hoy estamos hablando de este tema del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hay una vinculación muy estrecha entre el ser sellados y la experiencia con el Espíritu Santo. La palabra específica que aparece allí, se las voy a escribir aquí en el chat. La palabra específica que Pablo escribió en esa carta de los Efesios es la palabra sfragizo. Ahí usted lo puede ver en el chat. Sfragizo. Es decir, que ahí Pablo está hablando en los mismos términos que habló Juan en Apocalipsis cuando habla del sello. Están hablando de lo mismo. Entonces, tenemos ahí un sello y tenemos un agente sellador que es el Espíritu Santo. Es decir, no podemos separar el tema del sello del tema del Espíritu Santo. De tal forma, entonces, cuando nosotros recordamos la semana pasada lo que hablamos del tema del sello, y que el capítulo 7 de Apocalipsis, que fue como abrimos esta lección de hoy, el capítulo 7 de Apocalipsis significa pantalla compartida. Así como usted en este momento me ve a mí en pantalla compartida,
que me ve a mí por un lado y ve la lámina en la otra sección de la pantalla. Asimismo, en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 6 y el 7 están en pantalla compartida. Aquí, en una parte de la pantalla, el sexto sello, que es donde estamos en este momento la historia, en el sexto sello, y en la otra pantalla compartida, aquí en la otra parte, en la primera sección de Apocalipsis 7, que es el sello. Es decir, que en este mismo instante, ya, en este mismo segundo, se está desenvolviendo el sexto sello, y también está ocurriendo el sellamiento en este momento. Ahora, ¿quién sella? ¿Quién es el agente divino que se ocupa de sellar al ser humano? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el sello? Como lo dijimos la semana pasada, el sello es un compromiso total que la persona adquiere con Dios. Es decir, es algo así como el patriarca Enoc, que dice la Biblia que desapareció porque Dios se lo llevó después que estuvo 300 años caminando con Dios. Entonces llegó un momento que Dios le dice, Enoc, yo creo que es mejor que te vengas conmigo porque es que has pasado tanto tiempo conmigo que ya eres de casa, ya tienes que venirte conmigo, ya tú no perteneces a este mundo. Pues eso es una persona sellada, una persona que de una manera total, de una manera sin reservas, completa, ha entregado su vida en las manos de Dios, de tal forma que lo único que le falta es vivir donde Dios vive. Eso es una persona sellada. Y dice la Biblia que ese proceso, quien lo realiza es el Espíritu Santo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, veamos esto. Esto también está en el mismo libro de los Efesios, ahí mismo, en la misma cita, en el mismo versículo, pero un versículo más abajo. Ahí repetimos la cita, vean. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, perdón, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora viene las siguientes líneas, que no están en la lámina anterior. El Espíritu Santo de la promesa, que es, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué dice ahí? Las arras de nuestra herencia está en los cielos, hasta la redención, hasta que Cristo venga por segunda vez, de la posesión adquirida, que somos nosotros, hasta que Cristo venga a buscarnos para el avance de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué es ese juego de palabras que parece un poco confuso? ¿Qué quiere decir? Siguiente lámina, por favor. Ese juego de palabras quiere decir lo siguiente, que la palabra arras, esa palabra arras que está ahí, que no es garras, no es que Cristo va a venir con unas garras, como una fiera, no, arras, esa palabra arras significa el título de esta lámina, mira, el título. ¿Qué dice el título? Un depósito inicial, como cuando una persona va a un sitio y resulta que en ese local, por ejemplo, que todavía hay locales de esto, que usted puede reservar, usted hace un depósito para reservar la mercancía, usted puede dar un adelanto, una reserva, pero ya con esa reserva, ya usted está apartando, un sistema de apartado, ya está apartando ese artefacto, ese producto para usted. Pues lo que está diciendo la Biblia es que cuando Dios nos envía el Espíritu Santo viene a nuestra vida como respuesta que Dios ha perdonado nuestros pecados. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y se comienzan a manifestar los dones espirituales, cuando usted cambia su forma de pensar, cuando usted experimenta el nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo a su vida, es un adelanto que Dios está dando. O sea, Dios está adelantando, Dios está diciendo, estoy dando este pago de reserva, estoy apartando porque este es mío. Este es mío, o sea, Rosa, María, Carlos, Antonio, Alberto, le dice al mundo entero, al enemigo de las almas y al mundo entero, él es mío. ¿Por qué? Porque él decidió ser mío, él se entregó a mí. Y ahora yo, antes de que Cristo vaya, mi hijo, y haga el pago completo, ahora yo estoy dando el pago inicial, enviándole el Espíritu Santo. Eso significa las arras. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu Santo es el depósito inicial, la garantía de nuestra salvación. Y eso lo hace porque está sellando a la persona, porque a medida que el Espíritu Santo se apodera de todos los departamentos de la mente del ser humano, se va completando ese compromiso perfecto que Dios quiere que la persona tenga antes de ir al reino de los cielos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vemos esto otro que también vimos la semana pasada. La semana pasada vimos este versículo, aquí lo vemos otra vez,
donde dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados, vean ustedes, para el día de la salvación. Ahí Pablo vuelve a utilizar otra vez la misma palabra fragizo, la cual vincula lo que él está diciendo aquí con lo que dice Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero noten ustedes el verbo que aparece en la primera línea, no entristezcan. Es decir, que el proceso del sello está íntimamente relacionado con la experiencia personal que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Por cierto, esta es una de las citas que se pueden utilizar para demostrar la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una corriente alterna, no es un viento, no es una fuerza motriz, no es una fuerza activa, no es un ventarrón que pasó, no es nada de eso. El Espíritu Santo es una persona. Que no lo podamos ver es otra cosa, pero es una persona. Y aquí dice que mientras nosotros mantengamos al Espíritu Santo cerca de nosotros, que no lo alejemos con nuestras acciones, el Espíritu Santo permanece en este proceso de sellamiento, de convicción, de construcción del compromiso completo de Dios del ser humano para con Dios. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, al tener todo esto, ¿qué significa ser una virgen prudente? ¿Qué significa ser una virgen que está lista, que está preparada? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué vive? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, con las siguientes láminas. Vamos a lo que tenemos a continuación. Siguiente lámina. Lo primero que va a hacer esta virgen es ustedes esta cita maravillosa, una cita muy importante que muchas veces se pasa por alto y no se menciona, pero existe, está en la Biblia. Vean ustedes lo que dice aquí. Pero el fundamento de Dios, el fundamento de la salvación, vean ustedes, está firme, teniendo ¿qué? Teniendo este sello. Adivinen ustedes qué palabra original fue la que escribió Pablo allí cuando escribió ese versículo a Timoteo. Es la misma palabra que yo les escribí, la primera que les escribí arriba, cuando los escribí por primera vez este término, la palabra es fragis, porque ahí no está hablando no es fragizo porque no es un verbo, es un sustantivo, sello, la misma palabra. Entonces, vean ustedes la descripción del sello. ¿Usted quiere saber cuál es la descripción del sello? ¿Cuál es el contenido del sello de Dios? Ahí lo tiene, mire, teniendo este sello, 2 puntos. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Mire, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo lo dijo Cristo? O más bien, ¿cómo le dijo el esposo a las vírgenes que no estaban preparadas, las que tocaron la puerta? Señor, ábrenos. Cuando Cristo sale y dice, ¿qué es lo que le dice? Le dice, no las conozco. Y ahora vean ustedes lo que dice este versículo. ¿Qué significa el sello? ¿Qué significa el sello? En primer lugar, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, no es que los conoce por nombre, no, ahí está hablando de un conocimiento íntimo, de una relación cercana, como la de Enoc con Dios. Hay una cita que es muy importante, que es el Salmo 25:14. Trate de anotarlo ahí en sus anotaciones. Salmo 25:14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y solamente a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mire, cuando yo recuerdo esta cita, siempre me acuerdo de la historia del ciego Bartimeo, que aparece en Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Ahí va a encontrar la historia de Bartimeo. ¿Por qué me acuerdo de Bartimeo? Bueno, porque Bartimeo, ustedes saben, era un ciego que estaba ahí en la orilla del camino, mendigando allí, pero él se puso allí de forma estratégica, porque él sabía que por ahí iba a pasar Jesucristo, porque ya le habían anticipado más o menos cuáles eran las vías por donde Jesús pasaba. Y entonces, cuando Bartimeo el bullicio, sabía que ahí venía Jesús y comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia ahí que Jesús estaba rodeado de una multitud de seguidores. Atención, voy a hablar lento ahora. Jesús estaba rodeado de una multitud de seguidores. ¿Cómo si Jesús es Cristo, cómo se le llama a la multitud de seguidores de Cristo? Se le llama cristianos. Jesús estaba rodeado de una multitud de cristianos, gente que estaba feliz porque estaba con Cristo.
Pero mientras Bartimeo gritaba, esa multitud le decía a Bartimeo, cállate, cállate, que tú eres un indigno, no hagas perder tiempo al maestro, no se van a ocupar de ti, tú eres ahí un lastre de la sociedad. Pero mientras más lo rechazaban, el hombre gritaba más hasta que Jesús lo escuchó y lo mandó a llamar. El mensaje fue, levántate, ven, te llama. Y fue, dice la Biblia, que arrojó su capa y fue al encuentro de Cristo, ahí frente a frente. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista. Jesús inmediatamente le hizo el milagro y entonces seguía a Jesús en el camino, se convirtió en uno de sus discípulos, en uno de sus seguidores. Muy bien, pero esa es la experiencia de la gran multitud que seguía a Cristo. De esa gran multitud, Cristo escogió a 70 para que fueran a predicar. Y ellos venían todos orgullosos, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. A lo que Jesús les dijo, miren, no se alegren de eso. No se alegren de eso, alégrense de que más bien sus nombres estén en el libro de la vida. Eso está en Lucas capítulo 10. Pero también dice la Biblia que de esos 70 Jesús escogió a 12. Y cada vez que yo voy a un sitio, yo pregunto, ¿para qué Jesús escogió a los 12? La gente me dice, para que predicaran. Sí, es verdad. Es verdad que era para predicar, pero antes de eso había una función primaria que esos 12 tenían que cumplir. La primera tarea de los 12 es lo que aparece en Marcos 3:14. Dice, para que estuvieran con él. Dice, para que estuvieran con él, y después en el versículo siguiente dice, y para enviarlos a predicar y para sanar enfermedades. Es decir, de la gran multitud pasamos a 70, de 70 pasamos a 12, y ahora de 12, de esos 12 hay 3 que siempre andaban con Cristo. Cuando usted ve Mateo 16:28, por ejemplo, Mateo 16:28, una de las palabras más desconcertantes de Cristo, en Mateo 16:28, Jesús dice, hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte antes de que vean el reino de Dios. ¿Cómo es esto? O sea, ya esos discípulos murieron y Jesús no ha venido. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, cuando usted va al versículo siguiente, que es el Mateo 17:1, ahí dice, como 6 días después subieron al monte y de repente Jesús se transfiguró y apareció Moisés y apareció Elías y hablaban acerca de lo que iba a acontecer. Pues esa escena en miniatura con el Cristo glorificado, con Moisés a un lado, que era el Moisés de verdad, y Elías al otro lado, fue una representación en miniatura del reino de Dios, lo que Cristo había dicho el versículo anterior. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estos 3 que tenían una comunión íntima con Cristo fueron los que tuvieron esa visión de la transfiguración y no los 12. Es decir, en ellos 3 se cumple el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pero de estos 3, solamente uno permaneció al pie de la cruz, que fue Juan. La pregunta que yo entonces tengo que hacerte es, ¿a cuál grupo quieres pertenecer tú? ¿A la multitud? ¿A los 70? ¿A los 12? ¿A los 3? ¿O al único que se quedó en la cruz? Bueno, el punto es que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y solamente a ellos hará conocer su pacto. Entonces, esa comunión íntima, así estrecha entre la persona y Dios, que son amigos inseparables, es lo que dice ahí después de la palabra sello. ¿Ven ustedes que dice ahí? Conoce el Señor a los que son suyos, un conocimiento cercano, se aman ambos seres, se aman, se aman. Y, ¿qué más dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que el segundo componente del sello es que la persona vive una vida santa. Es decir, la persona que vaya a recibir el sello, en primer lugar, sostiene esa amistad íntima con Cristo segundo tras segundo. Y en segundo lugar, es una persona que se va apartando gradualmente mientras el Espíritu Santo lo va sellando, se va apartando de todo aquello que no está de acuerdo con el reino de Dios. Siguiente lámina, por favor. Pero, ¿qué más hacen estas vírgenes? Usted tiene ahí en su Biblia, estamos en Mateo 25, recuerda que estamos en Mateo 25, y en Mateo 25 quedan 2 parábolas más. No vamos a ahondar en ellas porque no es el tema específico, pero sí, esto forma parte de lo que las vírgenes tienen que hacer. La siguiente parábola que está en Mateo 25, del 14 al 30, es la parábola de los talentos. Ustedes la conocen ya, que un hombre, un propietario que tenía varias propiedades y se las encargó a varios de sus siervos y le entregó dinero para que ellos hicieran negocios con ese dinero y trajeran entonces la ganancia. Eran varios, pero uno de ellos simplemente guardó el dinero, no hizo nada, y cuando vino entonces el señor, el dueño, a pedir cuenta,
vino el siervo y prácticamente que le lanzó ahí la moneda de lo que él había entregado y toma, aquí tienes lo que es tuyo, porque tú eres una persona injusta que te gusta estar ganando donde no invertiste. Realmente eso no es así. No era el dueño el que estaba haciendo el trabajo mal. Ese dueño ahí representa a Dios. Es el siervo malo que simplemente se desconectó de los intereses de su señor y estaba, por otro lado, completamente distinto del mundo, de la cosmovisión o de los intereses de su amo. ¿Qué tiene esto como resultado? Siguiente lámina. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? La enseñanza de esta parábola es que debemos servir a Dios con los dones, con los recursos que Dios nos ha dado. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? Por medio del Espíritu Santo, porque los dones se llaman dones espirituales. Dones espirituales. Por eso cuando una persona me dice, mira, te felicito por tal cosa, yo prácticamente es como algo que me entra por un oído y por el otro, porque los dones espirituales son de Dios, no son de la persona. Son de Dios, que Él los da para que la persona los use para Él. Es decir, no es algo que se queda aquí adentro para el uso personal, para el beneficio personal, para la glorificación personal. No, Dios es glorificado porque Él es el autor de toda, Él es el Padre de las luces, como dice el libro de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una virgen prudente? No enterrar su talento, sino que el don que Dios te dio, la capacidad, el dinero, la posibilidad, la influencia, el talento, eso, siendo que el Espíritu Santo te lo dio como parte del sellamiento, debes usarlo para Dios. Siguiente lámina, por favor. Y lo último que debe hacer la Virgen es lo que contiene la última parábola del capítulo 25 de Mateo. Es la parábola de las ovejas y los cabritos, la parábola del reino, que va del versículo 31 hasta el final del capítulo 25. Y que ya ustedes saben que ahí Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, venga el rey y se encuentre con las naciones, apartará unas a la izquierda y otras a la derecha. ¿Verdad? Unas son las ovejas, las de la derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces a unos les dirá, gracias por haberme servido, porque tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en problemas y me atendiste, viste de mí. Y a los otros le dirá lo contrario. O sea, ustedes van a echar afuera, van a ser echadas afuera a las tinieblas, porque tuve hambre, no hicieron nada por mí, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve en problemas y no hiciste nada por mí. Entonces cada uno preguntará, ¿pero cuándo, Señor, lo hicimos? ¿O cuándo no lo hicimos? Entonces Cristo dirá, en cuanto lo hicieron a uno de mis hijos más pequeños, en cuanto lo hicieron a uno de tus prójimos, cuando atendiste a la persona que tenías a tu lado, lo hiciste a mí. Y es entonces lo que viene en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ahí tenemos entonces que no se trata solamente de decir o de imaginarme que tengo el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo significa mostrar el fruto del Espíritu que aparece en el libro de Gálatas, ahí que escribió Pablo también en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y esto tiene que ver con la siguiente lámina, y que es lo que Jesús dijo cuando le contestó la pregunta al doctor de la ley, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo, ama a Dios con toda tu mente y tu corazón, pero también ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando Cristo cierra con esta historia, Cristo le está diciendo a los discípulos, miren, si ustedes quieren esperar mi venida, si quieren prepararse para el reino, no estén pendientes de señales de tiempo, de cuándo será, sino dedícate a lo que tienes que hacer. Número 1, cerciórate de que tengas el Espíritu Santo. Dale la entrada al Espíritu Santo en tu vida. Es lo primero que debes hacer. Y una vez que el Espíritu Santo haga eso, entonces usa tus talentos, todo lo que yo te he entregado para que tú seas una bendición para la predicación del Evangelio, úsalo. Y ese uso, toda esa energía debe ser canalizada para hacerle el bien a las personas. Esa es la mejor forma de tú prepararte para mi regreso y esa es la mejor forma de tener el sello y de tener el Espíritu Santo. Siguiente lámina. Entonces, bien, teniendo esto claro, entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahí en el libro de Zacarías, ahí lo tienen en esta lámina, Zacarías 10:1, en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Pedid al Señor lluvia en la estación tardía.
¿Cómo esto se relaciona con el Espíritu Santo? Bueno, porque en el antiguo Israel, como ya lo dije la semana pasada, recuerden que Dios siempre utiliza las cosas sencillas de la naturaleza para enseñarnos lecciones espirituales. Entonces, en Israel, en el año agrícola, caía, y también cae hasta hoy, una lluvia en el mes de octubre para ablandar la tierra, para poder alojar la semilla. Y entonces, una vez que se coloca la semilla, comienza a cultivarse y va comenzando a nacer la plantita y a crecer. Y en el mes de febrero, marzo, por ahí, finales de febrero, principios de marzo, cae una segunda lluvia. La primera lluvia, la de octubre, se le llama temprana. Y la segunda lluvia, la de marzo, se llama tardía. Y esta segunda lluvia es para madurar el grano, para que madure el grano de trigo y de los otros cereales. Pues la Biblia habla en el libro de Juan, en el capítulo 7, y compara el agua de la lluvia, la compara el agua con el Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí la Biblia dice, pedid al Señor lluvia en la estación tardía, lo que está diciendo la Biblia es que en esta época del mundo en la que estamos ahora, le pidamos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. Y entonces ven ustedes la promesa que dice ahí, y el Señor hará relámpagos, es decir, que va a quedar un torrencial y nos dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es decir, que Dios se ocupa de la bendición personal del Espíritu Santo para que nos selle y la persona pueda tener esas arras, esa garantía, ese anticipo de que en realidad va a entrar en el reino de los cielos. Siguiente lámina, por favor. También aparece esto, vean ustedes, lluvia en la estación tardía, que es lo que hemos dicho, y que es uno de los eventos finales que va a ocurrir en este mundo. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos aquí entonces lo que dice el profeta Joel. Ahí esos versículos del profeta Joel se refieren a estos tiempos finales. Alégrate porque Dios te ha dado lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía, lluvias de gracia, el Espíritu Santo obrando en tu vida, Joel 2:23. Es decir, que Dios una vez más se compromete a darte el Espíritu Santo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que en la parábola de las 10 vírgenes, yo les decía que había un significado primario en el versículo 6, cuando dice, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, versículo 6, eso se le llama fuerte pregón. Y en ese sencillo versículo que está ahí, en ese sencillo versículo, está, ya les había mencionado, Mateo 24:14, cuando dice, y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo. Entonces, esa gran predicación del evangelio en todo el mundo que todavía no se ha producido, pero que pronto va a ocurrir, va a ser posible únicamente, escuchen bien lo que estoy diciendo, únicamente con el poder de la lluvia tardía. Cuando el pueblo de Dios recibe la lluvia tardía del Espíritu Santo, recibe la potencia de lo alto, las pilas, el poder, entonces con eso se va a dar la última predicación estruendosa del Evangelio en todo el mundo y eso se le llamará el fuerte pregón. Parte de esto está en el capítulo 14 Apocalipsis, en los últimos versículos, y cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar desde otro punto de vista. Siguiente lámina, por favor. Entonces, volviendo a nuestro texto original del libro de Apocalipsis, volviendo a nuestro texto original que ha motivado todo este estudio, ¿qué dice ahí la Biblia? Se les dice a los ángeles que están reteniendo las calamidades de este mundo y dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué está esperando Dios hoy? ¿Por qué Dios no deja que de una vez por todo este mundo se acabe? Bueno, porque Dios quiere que tú y yo podamos admitir al Espíritu Santo como huésped principal en la vida para que limpie, para que saque todo aquello que no debe estar ahí, para que nosotros podamos enfilar nuestra mente, enfocarnos en Cristo, para que haya una congruencia del carácter. ¿Por qué del carácter? Bueno, porque en el capítulo 14 Apocalipsis dice que tendremos el nombre del Padre, ahí en el capítulo 14 del versículo 1 en adelante, cosa que vimos ya la semana pasada. Y entonces cuando la persona esté en ese proceso, esté alineado con Dios, entonces ahora sí están sellados y ahora sí los ángeles dejan de retener los vientos y viene entonces, se desencadenan los últimos eventos de este mundo, pero ya los sellados están seguros. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, frente a esto, los 144,000 sellados.
¿por qué aquí en Apocalipsis? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué ese número? ¿Y por qué ahí habla del sello de Dios? En un libro que en su contenido general no solamente habla del sello, sino también de la marca. Los sellados, por supuesto, están bendecidos con el sello y los que no están con Dios, entonces tienen la marca. Ah, porque es que este sello tiene algo adicional que no menciona Pablo en sus cartas. Y es que este sello incorpora el día de reposo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque es que en el mismo libro tiene la palabra sello y tiene marca, tiene su contraparte. Una contraparte que no aparece en las cartas de Pablo cuando él habla de marca o otras cosas. Lo que quiere decir es que aquí en el Apocalipsis el sello tiene una particularidad y que se refiere al día sábado como día de reposo. Alguien me va a decir, pero yo no puedo conformarme con esta explicación, porque usted solamente me está diciendo que, bueno, que es el sábado porque a usted se le ocurre y porque en Apocalipsis menciona la marca. No, es que la Biblia lo dice. La semana pasada se lo dijimos, pero lo voy a volver a recordar. Si usted busca allí en Apocalipsis capítulo 20, por favor, Apocalipsis capítulo 20, perdón, disculpen, Ezequiel capítulo 20, perdonen esta lapso mental. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, allí Ezequiel en el Antiguo Testamento, que está ahí cerquita de Daniel. Recuerde que capítulo número grande, versículo número pequeño. Entonces, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, usted va a encontrar ahí que la Biblia dice, y les di mis días de reposo como señal. Es decir, el distintivo del pueblo de Dios, digamos, ese distintivo que lo separa de los demás pueblos es el día de reposo. Y si usted tiene allí una Biblia Reina Valera, usted verá un asterisco ahí que dice, aquí equivale a sábado. Y si tiene una Biblia católica, mejor todavía, porque la Biblia católica dice mi sábado, no dice domingo por ninguna parte. Así que la particularidad del sello aquí en el libro Apocalipsis es que además de todo lo anterior que tiene que ver con el carácter de Cristo, con el trabajo del Espíritu Santo, además de eso incorpora que parte de esa obediencia que tiene la persona hacia Dios incluye el día de reposo sábado. De tal manera, mi amigo, que si tú quieres ser uno de los sellados, tienes que entrar en esta comunión con Cristo, de conocerle a Él íntimamente, apartarte de la maldad, tener el carácter del Padre aquí, el carácter de Dios en tu ser, en tu mente, y además de eso, obedecer el día de reposo, que es el sábado. Siguiente lámina, por favor. Esos 144,000 son literales o simbólicos. En lo personal, sí que esto, por supuesto, quiera decir que es una opinión absoluta, por supuesto que no, nunca pretendemos eso, pero en lo personal, creo que es un número simbólico, primero porque las tribus de Israel ya no existen como existían en el Antiguo Testamento. El territorio de hoy del país de Israel, del Estado de Israel, no está distribuido así en tribus como en los días de Josué. Esas tribus se diluyeron una vez que vino la invasión de los romanos y destruyó el templo. Segundo, porque hay un número exacto en cada tribu de 12,000 personas, lo que quiere decir que si son 12,000 y yo también quiero ser sellado porque yo estoy haciendo mis cosas bien y quiero demostrarle a Dios que lo amo, si yo soy el 12,001, entonces Dios ya no me va a dejar entrar. Lo que quiere decir que yo estoy excluido, entonces Dios excluye, no es así. Y en tercer lugar, porque el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos donde las series de 12 y de 7 se distribuyen por todo el libro. O sea, por esas tres razones, este servidor humildemente piensa que es un número simbólico. Finalmente, entonces, para concluir esta lección, finalmente, siguiente lámina. Entonces, aquí está una recomendación de Cristo. Manténganse listos. Lucas 12, esto es una cita maravillosa. Ya vamos a mencionar algo allí. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida, la lámpara. Pórtense como siervos que esperan a que el Señor regrese del banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Atención con esta cita. En Mateo 25, las muchachas entran con Él a la boda. Es decir, ellas no son las novias,
No es que el hombre se casó con 12 a la vez, no. Ellas son las invitadas. Ellas son las invitadas. Lo que quiere decir que esto apunta, este versículo de Lucas apunta a Apocalipsis, allá al capítulo 21 de Apocalipsis, cuando se habla de la Nueva Jerusalén como la novia. Ella es la novia. Las chicas que nos representan a nosotros, las chicas del cortejo, son las invitadas. Nosotros somos los invitados. Lo que quiere decir entonces que ese entrar a las bodas no es la segunda venida de Cristo. Lo que usted ve allí en Mateo 25, cuando dice que el Señor vino y las muchachas entraron con él a las bodas, eso no es la segunda venida. La segunda venida es lo que aparece en esta cita. Mire lo que dice, a que el Señor regrese de las bodas. Ese regreso de las bodas, eso sí es la segunda venida. Entonces las bodas es algo que ocurre en el cielo mientras los hijos de Dios se preparan aquí en la tierra. Esas bodas es el matrimonio de Cristo con la novia, que es la Nueva Jerusalén, y que eso se efectúa en el juicio investigador. Cuando limpia los registros, entonces la ciudad entera queda totalmente libre de cualquier cosa que tenga que ver con pecado. Y entonces ahí se contrae el matrimonio aquí en la tierra por la fe. Los hijos de Dios están con Cristo en las bodas, y cuando Cristo regresa de las bodas, que usted lo ve clarito allí en Lucas 12, entonces esa es la segunda venida para que entonces vayan a vivir con Cristo en el reino de los cielos. Eso lo van a hacer los sellados. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos el gran acontecimiento. La segunda venida de Cristo cuando el Señor regrese de las bodas. Si quieres estar allí presenciando ese momento, estar de pie ante el Hijo del Hombre, última lámina, por favor. Si quieres estar allí, entonces acepta la invitación que Cristo te hace de conocerle. Aquí el punto central de todo es conocer a Cristo. ¿Por qué? Bueno, fácil, porque Cristo lo dijo, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si a mí me hubiesen preguntado qué es la vida eterna, yo hubiese contestado rápido, fácilmente, es el proceso, el espacio de tiempo que viviremos con Cristo, en donde nunca moriremos, porque yo lo voy a definir en términos de tiempo, pero Cristo aquí lo está definiendo en términos de calidad, de esencia, porque él dice, la médula, el aspecto medular de la vida eterna no es que nunca vamos a morir, o las mansiones, o las riquezas, o cualquier beneficio que tengamos, sino es conocer a Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que mi hermano, mi amigo, yo te invito en esta tarde para que tú aceptes esta invitación del Señor, que tiernamente te extiende su mano, su brazo de amistad, su recepción, para que tú lo conozcas como es tu privilegio conocerle. Dios te bendiga, una feliz tarde.